Muy buenas tardes para todos. El día de hoy tengo el honor, el privilegio de presentarles el proyecto de investigación titulado Evaluación del potencial para la cogeneración de hidrógeno verde como una alternativa para el aprovechamiento de los vertimientos de energía en la represa del río Cauca en el departamento de Antioquia. Este proyecto se elaboró en la Universidad Industrial de Santander en Colombia y fue realizado por el ingeniero Diego Fernando Dayo Rueda, quien les habla, la doctora María Jaramillo Gutiérrez y el doctor Julio Andrés Pedraza Bella, pertenecientes al grupo de investigación GIMBA. Desde el 2019 hasta el 2024 se vertieron cerca de 51.406 millones de metros cúbicos de agua. Y no solamente en esta región, sino también en Ituango, que como lo mencionamos previamente fue una de las principales embalses críticos, se dejaron de aprovechar o se dejaron vertir 18.833 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivalentemente es a dejar de producir 9.259 gigavatios hora. ¿Qué significa? Que si se pudiera aprovechar esta energía hidráulica o la energía del agua para almacenar energía y guardarla para tiempos de sequía, se encontraría una alternativa para evitar los racionamientos tanto de agua y electricidad y evitar crisis como las que se vivieron a principios del año pasado. Es por esta razón que el proyecto de investigación propuso la cogeneración como una alternativa. ¿Para qué? Para tener, para tener que a partir de una sola fuente de energía podamos tener tanto hidrógeno como electricidad. Esa es la cogeneración, generación paralela. ¿Cómo funciona o cuál es la propuesta? Utilizar el exceso de energía, alimentarlo a un electrolizador. Este electrolizador genera hidrógeno, que es hidrógeno verde porque es una fuente de energía limpia. El hidrógeno será almacenado y posteriormente distribuido en múltiples aplicaciones. Puede ser distribuido a la industria, a celdas de combustible o a unidades generadoras de calor. En nuestro caso, el enfoque está única y exclusivamente en lograr obtener un porcentaje de este hidrógeno almacenado y utilizarlo en temporadas de sequía a partir de la generación de electricidad mediante celdas de combustible. Decidimos que para lograr evaluar el potencial del hidrógeno verde utilizaríamos en la primera fase del proyecto una simulación de un equipo de electrólisis comercial que estuviera disponible y que adicionalmente en la literatura encontráramos tanto los balances de masa y energía del equipo como las curvas características que describen el desempeño electroquímico del mismo. Ese era el primer objetivo, encontrar una tecnología alcalina que cumpliera con estos requisitos. Una vez seleccionada la tecnología y simulada, se exportaba desde Aspen Custom Modeler a Aspen Plus el electrolizador y se agregaban las demás etapas del proceso: separadores, mezcladores, bombas, válvulas, intercambiadores de calor, compresores, etcétera. Al final obtendríamos la simulación de una planta de producción de hidrógeno verde con un electrolizador de escala industrial y comercial, para que así al final, en la tercera fase, encontráramos un uso, como ya se planteó previamente, o encontráramos una alternativa que es la generación de electricidad a partir de celdas de combustible y poder determinar cuánta electricidad podríamos producir almacenando este hidrógeno. En esta primera etapa, en esta primera fase, se logró la simulación de un electrolizador alcalino de escala comercial, de escala industrial y disponible en la industria, tomando como referencia los parámetros presentados por Risbon y colaboradores en el año 2021, que son los que se presentan acá en pantalla. Este electrolizador incluía el balance de masa, el balance de energía y la curva de polarización. La curva de polarización me describe el desempeño electroquímico de todo el equipo. Es decir, en función de la densidad de corriente que se le suministra, qué voltaje genera o qué voltaje utiliza la pila para dividir la molécula del agua. En este caso se utilizó el electrolizador 1 a 80 grados centígrados porque fue el que mejor desempeño electroquímico lo presentó, y observamos que los datos obtenidos en Aspen Custom Modeler fueron los mismos en color amarillo que interceptaron la gráfica de color azul. Y estos datos fueron validados nuevamente en Excel para cerciorarnos de que las ecuaciones que se estaban introduciendo y la simulación del modelo fuera adecuada. En la parte inferior encontramos la comparación entre los valores obtenidos con el electrolizador simulado, que están en la parte derecha, y los valores reales del electrolizador comercial. Y como se puede observar,
no hay gran diferencia entre cada uno de ellos. En la segunda parte, como se mencionó previamente, se exportó el equipo a Aspen Plus porque Aspen Plus no cuenta con un electrolizador alcalino de escala comercial como el simulado y se agregaron las demás etapas, separadores, bombas, intercambiadores de calor, compresor, en, en general. Eh, en términos generales, del electrolizador sale el hidrógeno, pasa a un separador de gas líquido mediante el cual la fase gaseosa se va por la parte superior hacia el compresor y la fase líquida, que es el electrolito, se recircula. Igualmente para la corriente de oxígeno, que el oxígeno como salida final o como destino final puede ser ventilado a la atmósfera o utilizado en otro tipo de aplicaciones. Igualmente los fondos del separador recirculan el electrolito nuevamente al equipo. Es pertinente agregar una alimentación de agua para reponer el agua que se consumió para producir oxígeno y para producir hidrógeno. Cabe destacar que esta planta produce 3.055 toneladas de hidrógeno en un año de operación. Ahora, es pertinente calcular cuál es el consumo real de electricidad de toda esta planta, incluyendo las bombas, incluyendo los compresores y el electrolizador, que son los equipos que Aspen Plus me calcula el consumo energético y me otorga este valor para llegar a un total de 207 millones de kilovatios. Ahora, es importante saber cuánto kilovatio me consume el equipo por cada kilogramo de hidrógeno, o la planta, perdón, por cada kilogramo de hidrógeno que se está produciendo. Entonces, dividimos la energía consumida en el hidrógeno producido y obtenemos que por cada kilogramo de hidrógeno que se produzca, se consumen 58,3 kilovatio hora de energía. En términos generales, toda la planta en operación, toda la planta en operación puede producir hidrógeno tan solo consumiendo el 2,23%, casi 2,24% de todos los vertimientos que se realizaron en Ituango para el año 2023. Ahora, almacenar toda esta cantidad de hidrógeno y tenerlo guardado para las temporadas de sequía es poco factible, tanto económicamente como a nivel logístico, porque es una cantidad tan grande que diseñar o obtener tanques de almacenamiento de estas magnitudes lo hace prácticamente imposible. Por tal motivo, se tomó como referencia tanques de almacenamiento utilizados en la industria nuevamente para que sean valores cercanos a la realidad por la empresa Iberdrola, que en la parte inferior derecha mostramos los parámetros técnicos de este almacenamiento. ¿Por qué es importante considerar el almacenamiento? Porque con base en eso yo puedo saber y determinar cuántas horas de operación podría tener mi planta en función de la cantidad de hidrógeno que yo voy a almacenar, del porcentaje de hidrógeno que voy a almacenar y del número de tanques necesarios, que obviamente esto va a depender de la geografía o de la geolocalización de la zona o de la disponibilidad de terreno para instalarlos. Entonces, una vez producido el hidrógeno, una vez obtenido el hidrógeno y una vez almacenado teóricamente, vamos a utilizar celdas de combustible. Estas utilizan o estas cogen el hidrógeno y lo transforman nuevamente en electricidad. Como se ha mencionado a lo largo de este proyecto, la idea es utilizar celdas de combustible comerciales disponibles que mejor desempeño presenten en el mercado, como el caso de la Bloom Energy de como la Blue Energy de esta empresa, que alcanza un 60% de eficiencia, lo que equivale a 20 kilovatios hora por kilogramo de hidrógeno consumido. En un caso hipotético, donde se utilizara todo el hidrógeno producido, los 3 millones de kilogramos, donde se utilizara todo este hidrógeno para la generación de electricidad, podríamos obtener cerca de 61 millones de kilovatios hora de energía, cantidad de energía suficiente para alimentar 389.000 hogares en Colombia que consuman en promedio al mes 157 kilovatios hora. Sin embargo, como ya se mencionó, almacenar todo este hidrógeno y utilizarlo para producir electricidad no es viable técnica ni económicamente, por lo tanto, se plantean los siguientes escenarios en los cuales se operaría la planta 24 horas, se operaría la planta en dos turnos de 8 horas y se operaría la planta en un solo turno de 8 horas. Si se observa muy bien,
El menor escenario posible en el que produciríamos la menor cantidad de electricidad posible es a 8 horas 1% de almacenamiento en 4 tanques ya presentados previamente, que generaríamos cerca de 203.670. ¿Y por qué escogimos este escenario? Porque ese es el punto de partida para ver o para definir los parámetros operativos de la planta una vez se sepa cuál es el verdadero aporte. Entonces, bajo estas condiciones, observamos que si se generan 203.670 kilovatios hora y se consume en promedio 157 kilovatios hora en un hogar al mes, podríamos suministrar energía suficiente a 1.290 hogares aproximadamente, como mínimo, ¿no? Como punto de partida. Entonces, existe un potencial, existe una capacidad de generación y se podría utilizar esta energía a finales, se podría utilizar esta energía en temporadas de sequía, como mínimo. Eso sería un escenario mínimo. Ahora, ¿cuáles fueron las conclusiones de este proyecto? Se logró simular un electrolizador comercial de escala industrial que no se encontraba o que no se utilizaba para la cogeneración de hidrógeno verde en una hidroeléctrica. Adicionalmente, se logra la simulación de una planta de hidrógeno verde que es capaz de producir 3.055 toneladas, consumiendo tan solo 58,3 kilovatios hora por kilogramo aproximadamente y alcanzando o consumiendo solo el 2,24% de los vertimientos, lo que ratifica que si se aprovecha un mayor porcentaje de estos vertimientos, el hidrógeno verde tendrá un potencial mucho más alto, aprovechando los recursos que ya existen. Finalmente, se logra establecer que es posible almacenar hidrógeno bajo condiciones operativas, lógicas y reales, utilizando equipos reales, almacenar hidrógeno para producir electricidad a cerca de 1.290 hogares en Colombia. Si operamos la planta durante 8 horas al día durante los 365 días del año. Esto garantizando, eso se garantiza únicamente almacenando el 1% del total del hidrógeno producido. Si se quisiera incrementar o si se quisiera evaluar otro aspecto importante de esto, es que el 99% del hidrógeno disponible puede ser suministrado a la industria para disminuir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, por ejemplo, reemplazando el hidrógeno gris. Se puede suministrar para la generación de fertilizantes, se puede utilizar para el sector transporte, en fin, múltiples aplicaciones que harían que este producto fuera más y más viable o tuviera una mejor evaluación de su potencial. Finalmente, muchas gracias.